Ignacio Julia debuta como crítico el año del punk, 1977, escribiendo sobre cine y rock para la legendaria revista Underground Star. Colaborador de históricas cabeceras musicales españolas como Disco Express, Vibraciones o Rock Especial. A mediados de los años 80 participa en la fundación de las dos revistas musicales punteras en España, Rock Deluxe y Ruta 66, todavía documentando mensualmente la escena pop y rock ibéricas. También además de realizar programas de radio y televisión, ha publicado celebradas obras en inglés, Sonic Youth, I Dreaming of Nose, Feedback, The Velvet Underground Legend, True, y biografías en español de John Lennon, Neil Young, Bruce Springsteen, Ramones y The Clash. Actualmente colabora en el diario El País y mantiene vivo el espíritu de su mayor creación, Ruta 66. Amigo de los componentes de Sonic Youth desde la época de Daydream Nation, condensa en Estragos de una juventud sónica las experiencias vividas junto a ellos durante 3 décadas. Y es lo que nos reúne hoy en este Traficantes de Cultura, obviamente en contacto con España para con esta casa digital, el cronista español Ignacio Juliá, autor de Estragos de una juventud sónica, a decir verdad, la mejor historia en español escrita sobre Sonic Youth. Ignacio, bienvenido. Muchas gracias por vuestro interés y encantado de poder charlar con vosotros. Y aquí quiero irme a la idea propiamente tal. El libro data de 2013. ¿Cómo nace el interés? ¿Cómo nace el interés de documentar las experiencias con la banda, con Sonic Youth? Bueno, como has dicho, ya en 1992 publiqué una historia oral de Sonic Youth, I Dreamed of Noise, que fue realizada en Nueva York, hablando con los 4 miembros del grupo, mientras estos estaban grabando Dirty, el álbum Dirty. Ese libro era un libro en inglés, una historia oral, en el que simplemente se entrevistaba a los componentes del grupo y realmente esta nueva biografía creo yo que surge a partir de la separación definitiva de la banda. Entonces es cuando yo me planteo que, como he mantenido una relación personal con los miembros del grupo, les he visto en casi todas sus giras, he podido escribir sobre sus discos oficiales y no oficiales, entonces me planteo, una vez ellos han desaparecido como banda, me planteo que de alguna forma les debo una biografía en la que yo también participe, explicando mi opinión sobre todos los pasos de la banda. El libro no solamente es una biografía de Sonic Youth, ampliamente documentada con entrevistas con los miembros del grupo, no solo del 92, sino hasta prácticamente meses antes de entrar el libro en imprenta, sino que también da un panorama desde su punto de vista de todo lo que fue el rock alternativo en los años 90 en Estados Unidos y por ende en todo el planeta. Y por último también incluye una especie de autobiografía del autor, en este caso pues del periodista y amigo que le siguió durante todos estos años, y a partir de estas 3 vías narrativas surge lo que es Estragos de una juventud sónica, que yo creo que es más que una biografía, más que un estudio analítico y más que una autobiografía, es la mezcla de esas 3 cosas que producen algo superior a la suma de las partes, con lo cual te encuentras con realmente una visión de lo que fue el rock en los 90, pues por ejemplo, estudiando a fondo cómo Sonic Youth fueron los que consiguieron que Nirvana firmaran un contrato con Geffen, cómo les llevaron de gira como teloneros, cómo esa amistad con Kurt Cobain y Nirvana a principios de los 90 fue, yo creo que crucial para todo lo que vino después con la explosión de Nevermind y de Nirvana.
Em, claro, al unir esas tres vías narrativas, lo que consigues es un libro que yo creo que atrapa al lector de una forma más intensa que si fuera simplemente una biografía, una serie de datos comentados, analizados y criticados. Esa era un poco la idea inicial y la verdad es que bueno, la recepción aquí en España fue muy positiva a nivel de críticas y de ventas, y cuando surgió la oportunidad de publicarlo en Chile, que era algo que yo llevaba muchos años intentando introducirme en el mercado del libro sudamericano, pues fue una gran alegría para mí y la verdad es que estoy encantado con esta magnífica edición que han hecho la gente de la editorial Santiago Ander. Justamente estaba conversando con la gente de Santiago Ander que sabe de esta grabación y bueno, nos mandan y te mandan muchos saludos. Y Lo aquí mismo quiero, digo. y aquí es la pregunta. Aquí, bueno, había las ganas tuyas de poner tu bandera en América con tu literatura. ¿Cómo llega, cómo es el acercamiento con Santiago Ander en ese sentido? Bueno, es una historia muy larga porque evidentemente, como bien sabes, el que publica un libro en inglés tiene un mercado amplísimo en todo el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Europa, porque mucha gente habla también inglés, ¿no? Entonces, el resultado de una edición internacional en español, evidentemente, es, pues desde México hasta Chile hay un mercado ahí impresionante, pero es un mercado que para mí fue muy impermeable, porque yo envié copias del libro a los mejores periodistas argentinos de rock. Incluso a través de mi amigo Andrés Calamaro intenté pues contactar con distribuidoras o con editoriales de Buenos Aires, de México, y la verdad es que la respuesta fue siempre negativa, ¿no? Entonces, cuando de pronto los responsables de Santiago Ander me contactan, pues después de varios años de haber intentado introducirme en Sudamérica, pues yo vi una oportunidad fantástica de por fin poder llegar a todos esos lectores que sé muy bien que en Chile el nivel de afición a la música rock y pop es comparable con el de España absolutamente, pese a la distancia, y sé que hay grupos americanos e ingleses que actúan en Chile, y sé que hubo grandes festivales que supongo que por la pandemia hace meses que no se pueden realizar, pero que volverán a realizarse. Y también hay muchos artistas chilenos que hacen una carrera importante en España, artistas jóvenes, artistas, digamos, indies, que tienen pues un recorrido en España, y por eso fue una gran alegría que Santiago Ander se interesase y publicase este libro con este cariño, con este cuidado, con esta magnífica portada que ha gustado mucho a los miembros de Sonic Youth. Y bueno, esperamos poder seguir trabajando conjuntamente en el futuro. Ah, interesante, interesante. Ya se están enterando y, y Santiago Ander está diciendo, uy, qué bueno. Aquí yo quiero, y aquí quiero meterme ya más en la intimidad. ¿Cómo te topas tú como persona, Ignacio Julia, con la música de Sonic Youth? Bueno, yo era un gran amante y un gran estudioso de Velvet Underground. Mi recorrido personal, pues como persona que cumple 10 años en el 66, pues obviamente yo viví la carrera de los Beatles mientras se producía, ¿no? Yo creo que esto es algo que separa a mi generación de las posteriores, ¿no? Las posteriores conocieron a los Beatles como un grupo ya separado, como un legado cultural enorme, pero yo recuerdo pues de muy pequeño verlos por televisión, y recuerdo también el drama, la tragedia, estando todavía en la escuela, de la separación de los Beatles. Fue como
fue realmente como una tragedia generacional para los que en ese momento teníamos pues 14, 15 años. Yo de los Beatles paso a otra serie de artistas, evidentemente cuando se separan pues y acabo en David Bowie, y obviamente de David Bowie pues paso a Transformers de Lou Reed, y a partir de ahí descubro a Velvet Underground. Velvet Underground era un grupo que me interesó muchísimo porque no solamente era un grupo musical, sino que era un grupo con conexiones con el mundo del arte por su relación con Andy Warhol y el entorno de la Factory de Andy Warhol. Es un grupo con relación con el mundo de la literatura porque es un grupo que por primera vez en el rock trata temas que no habían sido tratados en el rock y los trata con una perspectiva adulta, temas, digamos, prohibidos. Tienen una gran influencia, por ejemplo, en los Rolling Stones, ¿no? Porque Velvet Underground graban en el 66 Heroin, una canción sobre la maldita droga heroína, y los Rolling Stones, pues al año siguiente graban Sister Morphine, ¿no? Digamos que se adelantan. Entonces yo en los 80, como aficionado al rock, me siento un poco perdido, ¿no? Porque soy un hombre al que le gustan las guitarras eléctricas y a principios de los 80, después del punk, que es mi momento generacional, yo cuando aparece el punk por fin es algo que realmente me interpela y que con lo que me puedo relacionar mucho más que con el rock sinfónico o el hard rock del Deep Purple o de Zeppelin. Cuando aparece el punk, pues yo realmente doy el salto al punk y me intereso mucho por el punk y escribo mucho sobre el punk, sobre Sex Pistols, The Clash, etc. Pero a principios de los 80 Inglaterra pues cambia, el tecnopop, la música electrónica, el rollo gótico, que es algo que a mí pues me interesan algunas cosas, pero no en general. Entonces, cuando yo descubro a Sonic Youth, vuelvo a descubrir un grupo de guitarras que además utiliza afinaciones diferentes, que tienen una idea de la música que se aparta de la canción tradicional de estrofa y estribillo, y que además tienen una relación importante, una vez más, con el mundo del arte, porque Kim Gordon procede de una escuela de arte, Lee Ranaldo procede de una escuela de arte, y ven que el rock es algo más que el rock, ven que el rock puede ser un conglomerado de muchas cosas, ¿no? Y eso me interesa muchísimo. Yo les descubro en el 86, creo que con Evil, que no es su primer LP ni mucho menos, y en el verano de 1988 viajo por vacaciones a Nueva York y como periodista me intereso por entrevistarles. Entonces yo soy el primer periodista español que entrevista a Sonic Youth semanas antes de que se publique Daydream Nation. Yo lo explico en el libro, les entrevisto en agosto del 88 en Manhattan, en las oficinas de Blast First, su sello en aquel entonces, y cuando acaba la entrevista Thurston Moore me da un cassette con Daydream Nation, que aún no había sido editado. Y cuando yo llego al hotel, introduzco el cassette en el Walkman, en el Sony Walkman, y escucho Daydream Nation por primera vez, mucho antes que cualquier otra persona en España, en Europa y en el mundo, ¿no? Esto me convierte un poco en cómplice del grupo y a partir de aquí, cuando visitan al cabo de un mes Barcelona por primera vez para tocar Daydream Nation en su debut en España, pues ya mantenemos una cierta relación que después, fíjate, se va haciendo más sólida gracias a que son coleccionistas de discos como yo. Y empezamos a intercambiar con Thurston Moore pues discos piratas de Velvet Underground y él me manda pues discos raros de Sonic Youth y ahí se establece una relación que va, digamos, teniendo su recorrido durante las décadas, con lo cual yo, pues, aparte de ser periodista y crítico, pues puedo ir manteniendo una relación, digamos, personal con ellos en próximas visitas a Estados Unidos o cuando ellos pasan por España. Esto hace que, sin yo perder mi visión crítica, porque como ellos no leen español, yo puedo hacer una mala crítica de uno de sus discos sin que ellos se enteren, ¿no? Eso Qué es cómodo. siempre,
Eso siempre, digamos, que es una ventaja que tenemos, ¿no? Que nosotros sí podemos hablar inglés, pero ellos casi nunca hablan español. Y bueno, y esto es hasta hoy mismo, ¿no? Porque, bueno, la relación sigue y, bueno, ha sido una historia de amistad durante tantos años que creo que queda bien plasmada en lo que es Estragos de una juventud sónica. Y es raro si uno lo ve como con los coetáneos, los grupos musicales que seguían como en la misma edad de Sonic Youth, donde no hay, quizás existe la cercanía, quizás la confianza de que un cronista o periodista pueda acceder. En tu caso, ya es una amistad propiamente tal. Los unen lazos, los mismos que que unió a Kim Gordon con Ronaldo, con Moore, respecto del arte. Y también, y lo mencionas también en el libro, no son tipos que, como se dice en Chile, se crean el cuento del rockstar. Son tipos más bien aterrizados. Sí, sí, esto además lo dejó muy claro Lee Ranaldo, que participó en el Zoom con que se presentó el libro, una entrevista, la primera entrevista que hice con Chile en la que participó Lee Ranaldo y le preguntaron precisamente cómo era que había surgido esta amistad y bueno, él dijo que era por intereses comunes, que ellos tenían muchos periodistas con los que habían conectado en diferentes países en sus primeras visitas y que no solamente por su música, sino por intereses comunes en arte, en cine, en literatura, se había creado unas relaciones de amistad que seguían actualmente, ¿no? Hay una cosa que me dijo Thurston Moore y que reproduzco en el libro, y es que Sonic Youth eh, era una banda que no solamente iba sobre ellos, no solamente iba sobre sus canciones y su música, sino que era como una especie de radar que recibía señales de un mundo artístico alrededor mucho más grande que ellos, ¿no? Y de alguna forma ellos en sus canciones lo que pretendían es no solamente entregarte una canción para pasar un buen rato o para disfrutarla o para profundizar en la letra o en la música, sino que te daban pistas para que tú también pudieses explorar esos otros mundos artísticos que a ellos les interesaban. Uh -huh. Pues yo he descubierto a muchos libros gracias a ellos, igual que ellos han descubierto muchas cosas gracias a mí, y realmente cuando nos encontramos y cenamos o salimos por ahí, no hablamos de nosotros ni hablamos de Sonic Youth, hablamos de qué es lo último que has leído, lo último que has visto, qué película te ha interesado. Claro, ellos también están muy conectados con toda la escena norteamericana artística de la época. Pues bueno, con Sofía Coppola, por ejemplo, ¿no? Que aparece en uno de sus vídeos, con pintores, con novelistas, con directores de cine, un repaso a sus videoclips, pues ves que hay videoclips de Sonic Youth realizados por Todd Haynes, por Sofía Coppola, en fin, por muchos de por Harmony Korine, por muchos de los cineastas que despuntaban en los 90 al mismo tiempo que ellos estaban en su máximo apogeo en la discográfica Geffen. Yo creo que eso es lo que les ha convertido en un mito. El hecho de que no solamente son un grupo de rock con sus canciones y sus discos, sino que son como una puerta de entrada a muchos otros mundos, ¿no? Y esto yo creo que crea un vínculo muy potente con sus seguidores, que todavía son legión, porque hay varias páginas de Facebook de fans y ahí ves cada día pues los recuerdos personales de mucha de esta gente que, insisto, no solamente les agradecen su obra discográfica, sino que les agradecen haberles abierto las puertas a muchas otras realidades artísticas. En Conexión con España conversamos con Ignacio Juliá, autor de Estragos de una juventud sónica, editado en Chile por los amigos de Santiago Ander Editorial. Aquí yo quiero hablar de las influencias. Me causa mucha curiosidad de que, si bien existen influencias de, por lo menos en la escena local estadounidense, que es el New Wave,
pero ellos se sentían bien ajenos a la misma. Si bien también mirando, cruzando el Atlántico, ya en los 80 ya era como el post-punk, ya estaba entrando en una cosa más quizás luminosa respecto de lo que era el punk, tampoco se sentían como, lo miraban, pero, no se, pero se sentían ajenos a lo mismo. Y ahí metieron mucho lo que tenía que ver con sus influencias en el arte, la generación beat, literariamente hablando, los Velvet Underground, Wire, Peel, el hardcore punk, y también como las influencias de los, por lo menos los históricos. Voy a hablar de los históricos, Thurston Moore, Lee Ronaldo, King Gordon, quienes estuvieron por los 30 años que duró la agrupación. ¿Cómo fue la búsqueda? Aquí hay una búsqueda, por lo menos en el libro se siente que hubo una búsqueda entre los tres para decir, para dar con la tecla precisa. Es como, aquí debemos tocar y dale, pa, y aquí explota todo. Sí, hay un proceso, digamos que hay un proceso. Yo creo que es muy importante ver que son de la misma generación mía, ¿no? En el sentido de que yo tengo la misma edad que Lee Ranaldo, Thurston Moore es 2 o 3 años más joven, Kim Gordon es un poco mayor que yo, pero somos una generación que llega tarde a los años 60, o sea, que no puede compartir, digamos, el hipismo y la psicodelia, porque éramos todavía, pues en el 66 tenía 10 años yo, ¿no? En ese sentido, pues tus hermanos mayores, tus amigos, la gente que iba a la escuela contigo en clases superiores, pues ellos sí que podían haber vivido el rock hippie y la psicodelia. Nosotros entramos por la puerta del punk rock, pero tampoco formamos grupos de punk rock, porque también, digamos, a ver, yo tengo la misma edad que Johnny Rotten, pero digamos que lo vivimos todavía como observadores. Ellos empiezan al principio de los 80 y fíjate que el primer disco que hacen Sonic Youth es un disco que refleja la no wave de Nueva York, que es un movimiento breve pero muy importante en el que muchos artistas se dedican a la música. Está el caso de Mark Cunningham con Mars, de Lydia Lunch con Teenage Jesus and the Jerks. Es una pequeña revolución que a ellos les abre los ojos, porque ellos están en Nueva York intentando pues tirar para adelante sus carreras como artistas visuales, en el caso de Lee Ranaldo y Kim Gordon. En el caso de Thurston Moore está en Nueva York porque quiere ir todas las noches a CBGBs para descubrir a grupos de punk y de rock. Y bueno, ese primer disco, digamos que es un disco muy minimalista, muy en sintonía con lo que es la no wave. En el segundo, Confusion is Sex, Thurston ha descubierto el hardcore y es un disco hardcore, es un disco de hardcore, pero que incorpora precisamente todo eso que ellos conocen, digamos, de la escena artística, ¿no? Ellos empiezan a encontrar su propio sonido, su propio camino con Bad Moon Rising, que es un disco en el que fíjate que ya reivindican un poco lo que había sido el rock clásico, la tradición, ¿no? Bad Moon Rising es el título de una canción muy conocida de Creedence Clearwater Revival, que es un grupo tradicional de rock and roll, y de alguna forma ya empiezan a absorber todo lo que es la historia, ¿no? A partir de Evil, Sister y sobre todo Native Nation ya tienen su propio idioma, su propio lenguaje y ya digamos que ya crean un sonido que es absolutamente propio, ¿no? Pero por otra parte está su papel importantísimo en la creación de un circuito en Estados Unidos que no existía y que crean ellos junto a Rem y Husker Du a principios de los 80. No existía un circuito donde un grupo pudiese tocar para 100 personas. Existían teatros para 1000 personas, 800 personas, que es donde actuaban los grupos de rock. Existían arenas donde actuaban los grupos de rock más conocidos, pero no existía ese circuito de un bar, un club, en el que meter a 150 personas, 200 personas. Y esto lo crean ellos junto a Rem y Husker Du, simplemente
con un teléfono y una agenda, llamando a bares, llamando a clubs de ciudades y montando giras. La primera gira es Sonic Youth con Mike Girard, con el grupo de Mike Girard, no me viene ahora el nombre. En fin, metidos 8 o 9 personas en una pequeña furgoneta, empiezan a ir hacia el sur y, bueno, pues tocan en Filadelfia en un pequeño bar, duermen en casa de amigos o en casa del propietario del club, y esto hace que se cree un circuito que coincide muchas veces con ciudades universitarias, en el que empiezan a conocer a gente. El locutor de la emisora universitaria, el gerente del club donde actúan, los primeros fans. Esto crea un caldo de cultivo que, bueno, que de alguna forma construye todo un circuito por el que otros grupos van a ir pasando. Y eso explica realmente la explosión a finales de los 80 de lo que es el rock alternativo. O sea, no entenderíamos a Nirvana, a Yo La Tengo, a Pavement, a Dinosaur Jr. si no hubieran creado este circuito alternativo por las ciudades universitarias y por las grandes capitales de Estados Unidos, grupos como Sonic Youth, como REM, como Husker Du, que serían el triángulo, digamos, de las Bermudas del rock alternativo. A partir de ahí, pues los grupos de la siguiente generación se encuentran ya con un camino hecho, se encuentran con emisoras que ya son, digamos, receptivas a ese tipo de música y se encuentran con una serie de fans y de personas que hacen fanzines, que les entrevistan cuando pasan por su ciudad. Recordemos, aunque a las nuevas generaciones les pueda parecer increíble, que es un mundo anterior a Internet, es un mundo en el que para conocer música nueva se necesitaba realmente pues, ir a las tiendas de discos o viajar desde España, viajar a Londres o a Francia para encontrar discos que aquí no se encontraban. Y eso crea, digamos, una serie de oyentes y de críticos que van de alguna forma descubriendo por sí mismos todas esas músicas, no solamente de ese presente, sino del pasado, que estos grupos pues van mostrándoles, ¿no? Esto crea un tejido cultural muy potente que hace que cuando finalmente en los 90 Nirvana estallen con Nevermind y todas las discográficas multinacionales se pongan a fichar grupos alternativos como si no hubiera mañana, esto hace que se encuentren ya, digamos, con un circuito hecho, con un circuito que sigue a día de hoy, con un circuito que después se reproduce en Europa y se reproduce, supongo que en muchos países sudamericanos, y es el circuito que permite descubrir a nuevos grupos, a nuevos talentos y a genios emergentes que cada nueva generación puede ir aportando a esa escena. O sea, llega en cuestión cuando Sonic Youth llega a Geffen, al sello Geffen, en el fondo no es solamente tener a Sonic Youth, es también la curatoría de recomendar grupos como lo hace Moore. Y de ahí entra Nirvana. Exactamente, exactamente. Es muy importante ese detalle porque es histórico. En el contrato discográfico con Geffen hay una cláusula que estipula que ellos podrán presentar grupos a la discográfica y, bueno, si la discográfica les contrata y les graba un disco, pues ellos podrán, pues a lo mejor producirles o se los llevarán de gira de teloneros. Esto es una cosa muy curiosa y muy encomiable por parte de Sonic Youth, porque la tradición en el rock es que el grupo estrella pues se lleva un grupo telonero, como decimos en España, no sé cómo lo llamaréis en Chile, pero es el grupo de soporte, el grupo que toca antes, un grupo desconocido o un grupo menos conocido. Y la tradición era que a ese grupo se le daba la mitad de sonido, la mitad de luces
y se le dejaba tocar muy poco tiempo, digamos que era pues una pequeña presentación. Sonic Youth es todo lo contrario. Sonic Youth no solamente les dan el mismo sonido y las mismas luces a los grupos teloneros, sino que en cada ciudad buscan a un grupo que despunte, que les interese, y en cada ciudad tienen un grupo nuevo de telonero. Eso hace que ese grupo sea descubierto por los oyentes y los fans de esa ciudad, y eso ayuda a crear también pequeñas escenas en cada lugar en el que pasan y en el que actúan, ¿no? Esto es muy interesante porque se crea esa telaraña, ese tejido de música independiente, que ya no es Sonic Youth y otro grupo americano de teloneros, sino que es que en cada ciudad Sonic Youth te está mostrando, te está enseñando a un grupo que a lo mejor vive a 3 cuadras de donde tú vives y que ensaya en un pequeño local, y eso hace pues que te intereses por él, eso hace que se genere un cultivo también en tu propia ciudad, ¿no? Eso explica, yo creo, la ramificación y la extensión del rock alternativo en los años 90, que después, evidentemente, tiene un empuje impresionante cuando las grandes corporaciones pues, lo promocionan y las grandes discográficas lo lanzan a nivel mundial y de alguna forma lo pervierten o lo prostituyen porque bueno, ya están utilizando los canales, digamos, de las grandes corporaciones para convertirlo en un producto, ¿no? Que es un poco lo que los mismos Sonic Youth lamentan y denuncian ya a partir de mediados de los 90, ¿no? El hecho de que pues, el punk ya llegue a los grandes almacenes y de que sea una cosa ya asumida, digamos, por la industria no solo musical, sino por la industria de la moda y de la ropa, ¿no? Y lo que en el 77 había sido un signo de rebeldía, como era llevar imperdibles o los pantalones y la camiseta con agujeros y con rasgaduras, eso ya se convierte en un producto de moda que puedes comprar en unos grandes almacenes o en una tienda de ropa cara, digamos, ¿no? Esa es la perversión, la prostitución de la ideología y los principios del punk rock, ¿no? Pero ellos, curiosamente, mantienen durante muchos años la misma discográfica, Geffen Records. Obviamente dejan de vender los cientos de miles de discos que venden cuando lanzan Goo, Dirty o Washing Machine, pero siguen en la discográfica un poco, yo creo que por prestigio, ¿no? Y que, pues bueno, porque para Geffen tener a Sonic Youth pues era como también digamos, un anzuelo para atraer a otros sellos, ¿no? Digamos que un sello a otros sellos, a otros grupos, a otras bandas, quiero decir, que un grupo pues le ofrecen un contrato con la multinacional Geffen y no lo tiene claro, pues a lo mejor viendo que está en Sonic Youth ahí, pues piensan que no estará del todo mal. Y realmente, según me confesó una vez Thurston Moore, ellos hacen toda su carrera en Geffen hasta el final, hasta el penúltimo disco, porque, como me dijo un poco con ironía, porque nadie se atrevía en Geffen a ser el que pasara la historia por haber despedido o por haber echado a la calle a Sonic Youth, ¿no? Porque, bueno, hubiera sido como ese ejecutivo de la discográfica Decca que no quiso contratar a los Beatles en su día, ¿no? Que ha pasado a la historia como una de las meteduras de pata más importantes que se pudo haber hecho nunca en la historia del rock. Bueno, hablaba también de estos pecados, bueno, y quizás no es el pecado a pagar para salir, para poder explotar en el mainstream, en el fondo no es justificar de ningún lado, de ninguna parte. Es como, quiero ser conocido, en el fondo. Quiero ser conocido, ya, hazme las poleras, hazme la tacita, como el merchandising tipo, en el fondo. Sí, sí. Sí, y esto es una cuestión que es muy relevante y que además se puede aplicar perfectamente a Sonic Youth. Es muy distinto querer ser famoso ya a querer tener una carrera larga y productiva.
Fíjate que muchas veces el que sube muy rápido baja muy rápido también. Y es algo que se ha perdido, es algo que se ha perdido y es algo que en los 70 y en los 80 todavía era posible y en los 90 hasta cierto punto. Y es que una discográfica contrataba un grupo y le daba su tiempo para madurar, le daba su tiempo para poder, digamos, mejorar sus canciones, mejorar su discurso, mejorar su imagen. Esto, pues, yo creo que es muy importante. Fíjate, por ejemplo, en el caso de los Beatles o los Rolling Stones. Los mejores discos de Beatles o Rolling Stones no son el primero y el segundo. Bueno, habrá gente que para ellos sí. Son cuando realmente evolucionan y suben a un nivel expresivo distinto, mucho más propio, mucho más de ellos, ¿no? En este sentido es muy triste que ahora realmente las discográficas lanzan a un grupo, si no funciona a la primera, si no se hacen famosos con el primer disco, es muy difícil que les den una segunda o una tercera oportunidad, ¿no? Yo, además, en mi caso profesional también ha sido así. Mi carrera ha sido una carrera pues un poco en la independencia con Ruta 66, que es una revista, digamos, no comercial, que es una revista que cree en los principios del rock y en el underground y que milagrosamente pues ha estado 35 años digamos de existencia viva en los kioscos a la venta, pero nunca ha sido Rolling Stone, nunca ha sido, digamos, una revista que vendiese decenas de miles de ejemplares, ¿no? Pero yo creo que a la larga eso es lo que a ti te permite también, como les permitió a Sonic Youth, pues explicar tu historia y explicar también tu historia mientras tú vas madurando, vas creciendo y vas descubriendo nuevas etapas, no solo personales, sino a nivel de lo que ocurre fuera en el exterior, ¿no? Y para mí siempre son mucho más interesantes las carreras largas, ¿no? Contrariamente a lo que en la época del punk se pensaba, ¿no? Y yo recuerdo, ¿no?, leer con aspaviento, con sorpresa, a Julie Burchill, una crítica de rock inglesa, que en la época del punk dijo que nadie con 21 años podía montar un grupo de punk. A los 21 años ya no podías estar en un grupo de punk, ¿no? Que es un poco como, bueno, como cuando en los 70 se decía que los Rolling Stones no podrían llegar a los 70 y seguir haciendo discos y giras, y míralos dónde están, ¿no? Digamos que, bueno, también es cierto que hay bandas que realmente sus 3 primeros discos ahí lo dijeron todo y después no han sabido evolucionar o han hecho un producto mucho más conformista y siguiendo lo que el público quiere. Pero en el caso de Sonic Youth es un grupo que realmente hizo lo que quiso, porque fíjate que después de Dirty, que fue un disco de rock, fue un disco que podía competir con Nirvana, de pronto publican Experimental Jet Set, que es un disco mucho más intimista, que es un disco mucho más lo-fi, ¿no? Y en los siguientes años pues van publicando en todo momento el disco que ellos sienten que han de publicar, sin tener en cuenta lo que va a decir la crítica, sin tener en cuenta lo que va a pensar el público, ¿no? Hay un caso paradigmático, que es la publicación en el año 2000 de un disco de Sonic Youth, que es, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, un disco que estaba muy inspirado en la poesía beat, etc., ¿no? Sí, New York City Ghost and Flowers. Es un disco que cuando se publica, Pitchfork, la web Pitchfork, le da un 0. Le da un 0, de 0 a 10 le da un 0 y hace una crítica devastadora cargándose ese disco. Bueno, 10 años después Pitchfork rectifica y vuelve a publicar una crítica dándole 8, ¿no? O sea, diciendo que se habían equivocado en ese momento porque tenían unas expectativas que Sonic Youth no cumplieron, ¿no? Y yo creo que el papel del artista
artista verdadero es es seguir el propio instinto y no avenirse nunca a lo que tú creas que el público espera o lo que tú creas que va a ser un producto que va a llegar a más público o que va a tener unas ventas superiores, ¿no? El artista, el único compromiso que tiene es consigo mismo, y en ese sentido Sonic Youth hasta el último momento cumplieron a rajatabla ese principio, y yo creo que por eso tienen una carrera con sus altos y sus bajos y sus discos mejores o peores, una carrera pues que se puede contemplar como un todo y que se puede contemplar también como yo intento hacer en el libro, ¿no? Como una contemplación por año tras año de no solamente lo que hacían ellos, sino lo que pasaba a su alrededor, ¿no? Porque ellos pues se llevan a Pavement de teloneros y siguen descubriendo a grupos y siguen estando en contacto con grupos y siguen siempre, digamos, intentando descubrir lo más novedoso, lo más interesante, lo más radical, lo más apartado del mainstream, ¿no? Que en muchos casos son grupos que tienen su momento y desaparecen, pero que tienen su interés y que tienen su punto de inflexión, digamos, en lo que ocurre a su alrededor y en la evolución del rock underground en general. En el comienzo del libro, y aquí yo quiero ponerlo como en una ecuación extraña, y haces como también la advertencia, es como, si aquí quieres ver locura, droga, sexo, el desenfreno mismo, no lo vas a encontrar acá. O sea, la locura estaba enfocada en la música. En la vida privada era cualquier hijo de vecino, una persona normal. Vuelvo a la persona que no se cree el cuento de la estrella de rock. Sí, esto es muy importante. Esto es muy importante porque, bueno, esto lo dice Lee Ranaldo en el libro y es algo que muchas críticas del libro han comentado y han resaltado. Ellos en la época veían que los grupos con los que giraban eran grupos que su sonido, digamos que su vida era una vida de desenfreno y salían al escenario borrachos y drogados, pero en cambio su música seguía siendo el rock and roll de siempre, digamos, tocado con la energía del punk, pero digamos que su música era muy tradicional, muy clásica, y el exceso estaba únicamente en su vida privada, en los excesos, pues, con, digamos, el trinomio de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Cuando ellos preferían llevar una vida, digamos, normal, la vida de cualquiera, pero buscar el exceso y buscar el rompimiento de la tradición y buscar el rompimiento digamos, de los límites y de los tabúes en la música, en el sonido mismo, ¿no? Ujú. Esto también es algo que les permitió durar tanto tiempo. Y que además yo creo que es algo que, digamos que es algo que ya está en cada uno de los componentes, digamos que hay gente más propensa a ciertos excesos, digamos, con el alcohol y las drogas, muchas veces por carencias emocionales o por una infancia difícil o por lo que sea, y ellos pues tuvieron la suerte de no tener esa inclinación y, bueno, digamos que al proyectar todo ese exceso y toda esa búsqueda de romper los límites y los parámetros establecidos, consiguieron llegar mucho más lejos musicalmente que muchos otros artistas, ¿no? Pienso, por ejemplo, en grupos pues, muy respetables como Nirvana, como Soundgarden, como Pearl Jam, contemporáneos de Sonic Youth, como incluso Dinosaur Jr., que son grupos respetables, pero que no dejaban de hacer un rock que puede compararse al de los años 70 perfectamente, que surge de los años 70 y que puede surgir de Black Sabbath o de Led Zeppelin o de Rolling Stones o de Beatles, ¿no? Cuando en cambio Sonic Youth, con esa vida, digamos, absolutamente normal, de persona normal, de artista que trabaja cada día en su arte y que pues prefiere invertir toda su energía
en la creación artística, pues tienen un sonido que hoy todavía sigue siendo rupturista, ¿no? Porque tú le pones Sonic Youth a alguien que no los conozca hoy en día y puede seguir diciéndote que eso es ruido, que no lo entiende, que no entra dentro de lo que él considera una canción de rock. Pero bueno, ahí están y yo creo que es un poco pues como en pintura, ¿no? Cuando llega Picasso y rompe con todas las reglas y a partir de entonces no solamente Picasso, sino todo el arte abstracto posterior comprende que no hace falta ser, digamos, fiel a la realidad y pintar cosas que parezcan fotografías, sino que tú puedes dar la impresión emocional que a ti te da lo que tú ves, puedes representarlo de forma abstracta en una obra de arte. Y esto es lo que yo creo que hacen Sonic Youth desde el principio y que hicieron prácticamente hasta el final y que siguen haciendo en sus carreras en solitario, porque Kim Gordon, por ejemplo, que es la persona yo creo más radical dentro del grupo, sigue haciendo grabaciones absolutamente radicales y que siguen rompiendo todas las reglas, ¿no? En ese sentido, yo creo que eso es encomiable. Que a lo mejor ahora no serán entendidas, bueno, démosle tiempo, ¿no? Yo creo que muchas de las grandes obras del arte y de las grandes obras del rock no fueron comprendidas en su día, como por ejemplo el álbum debut de Velvet Underground, And Nico, ese disco en su día no fue comprendido, fue repudiado, pero sigue siendo un disco básico para entender lo que ocurrió en el rock desde entonces, hasta el punto de que ahora en octubre se va a lanzar una edición de ese disco con las canciones interpretadas por Michael Stipe de REM, por Iggy Pop, por Sharon Van Etten, por Thurston Moore y Bobby Gillespie de Primal Scream, por ¿quién más está en ese disco? Kurt Weill. Es decir, que es un grupo, Velvet Underground y ese disco en concreto, que sigue teniendo su importancia hoy en día para las nuevas generaciones, sigue siendo un libro de texto para entender lo que es el rock y de dónde proviene, aunque en su día nadie le hizo caso, ni lo pusieron en las emisoras y fue repudiado por la crítica y por el público. Ignacio, y ya para finalizar esta grabación y volviendo de alguna forma al tema editorial, el libro, ¿qué sensación te deja esta edición chilena? Uno, y dos, ¿hay ganas de seguir explorando? ¿En Chile al menos otro libro? Bueno, podría ser, es posible. Esto han de decidir los responsables de Santiago Under, pero bueno, yo estoy dispuesto evidentemente a seguir colaborando. La experiencia ha sido muy satisfactoria y, hombre, no, digamos que no puedo hablar todavía del tema, pero que es posible, digamos, que en el futuro volvamos a colaborar con otro libro o otros libros y eso dependerá también un poco de los tiempos que la pandemia nos vaya marcando, ¿no? Porque también es cierto que este libro tenía que haber sido publicado muchos meses antes de lo que fue, de que todos nos quedamos confinados durante meses y de que hubo un retraso en la publicación, pero vamos, yo estaría encantado en poder seguir publicando con Santiago Under, porque han hecho un trabajo maravilloso con el libro y un trabajo maravilloso con la promoción del mismo, con entrevistas y charlas tan interesantes como la que acabamos de mantener, Humberto. Aquí también, el libro en cuestión también tiene fotos, tiene un registro fotográfico exquisito, sobre todo para quienes, uno para quienes son fanáticos de Sonic Youth y para quienes son fanáticos de la música, en el fondo, porque es un libro amable en ese sentido. Eh, y ahí una pregunta final, y aquí hablar a la proyección en la historia. Se cumplen 10 años de la separación de Sonic Youth, que coincidentemente sale con la edición chilena de este libro. ¿Cómo debiera recordar la historia, la obra de Sonic Youth?
Bueno, yo una de las últimas veces que hablé con Thurston Moore le pregunté por Sonic Youth, por una posible reunión que yo no creo que suceda nunca y que yo le dije a mí tampoco me interesa porque este tipo de reuniones, en este tipo de reuniones tenemos todos más a perder que a ganar, ¿no? Digamos. Y Thurston me comentó que, bueno, que han pasado 10 años, pero que la gente sigue preguntando y la gente sigue interesando en entrevistas, ¿no? Y que cuando se separaron, Ignacio, eso ha seguido creciendo perdón, Ignacio, te perdí un y segundo. bueno, sí, Ahora sí volvió la señal. lo recupero. Ujú. Lo recupero, pues bueno, cuando se separaron eran un grupo más, digamos, con sus oyentes y sus fans, me contaba Thurston Moore, pero 10 años después el interés es masivo y ya son como un mito, son como una leyenda. Basta con ver, por ejemplo, cómo se sigue, digamos, usando la portada de Goo para hacer diferentes versiones que tienen que ver con cualquier tema de actualidad, ¿no? Cómo la gente sigue tatuándose las portadas de Sonic Youth, cómo hay una nueva generación que nunca les vio en directo, que ha descubierto sus discos y sigue interesándose por ellos, ¿no? Digamos que yo creo que esto es un poco también la recompensa del grupo que ha seguido su propio instinto y que ha hecho una carrera propia sin, digamos, rendirse a las servidumbres de lo comercial o de lo que a las expectativas del público, ¿no? Que una vez desaparecen siguen presentes como leyenda, como mito y siguen de alguna forma influenciando a las posteriores generaciones. Yo creo que esto es lo que está sucediendo con Sonic Youth. Y bueno, realmente si eras fan de Sonic Youth, puedes seguir disfrutando de las carreras en solitario de sus componentes y si les has descubierto ahora, pues puedes seguir escuchando los magníficos discos que están haciendo Thurston Moore con su último disco By the Fire, Lee Ranaldo con su magnífico disco Names of South Street Women y el fantástico último disco de Kim Gordon en solitario, ¿no? Son discos que de alguna forma no son Sonic Youth porque son de cada uno en solitario, pero que siguen manteniendo la antorcha encendida, siguen manteniendo ese fuego creativo quemando y bueno, siguen de alguna forma rindiendo homenaje a toda una historia que empezó en los 80 y sigue hoy en día vigente y sigue hoy en día descubriéndose en libros como este y supongo que en el futuro en otros libros, en documentales o en películas, ¿no? Porque yo creo que es una de las cosas que realmente faltan todavía y es una buena película, un buen documental hecho desde el presente sobre la historia de Sonic Youth. El cronista español Ignacio Juliá, autor de Estragos de una juventud sónica, hasta aquí la mejor historia en español de Sonic Youth, en conversación con la guarida de los traficantes de cultura. Ignacio, un gusto. Muchísimas gracias por esta casi hora de conversación. Muchas gracias, Humberto, y espero que tengamos una paciencia en la cultura y desde Cataluña y España os mando un enorme beso. Muchas gracias, Ignacio, y a quienes nos están viendo, gracias y nos veremos en cualquier momento. Adiós.